3. Sin nada más que decir, pónganse cómodos, que una gran historia está a punto de comenzar. Esta historia comienza en un escenario lleno de muerte, desolación y sangre. Estaba el hombre que los lideraba, era conocido como No Muerto. Alguien que no podía morir en absoluto. Un jugador berserker, el cual podía vivir para matar monstruos. No Noah, nuestro prota. Estaba en una de las 8 mazmorras negras en el mundo. Esa mazmorra, nunca nadie en el mundo la había subyugado. La mazmorra de Abyss, el rincón más profundo del mundo. Luego de sacar su espada de un cadáver, se encontraba enfrente de varios demonios de alto rango. Estaba mirando a la muerte cara a cara. Ataca, haciendo múltiples cortes a una y derribándola. Pero una serpiente se lanza a morderle el brazo. Noah, con solo fuerza bruta, logra conectar un golpe. Luego le corta la cabeza. Solo le quedaba el signífero. Lo ataca, pero su espada se rompe con una mordida de la bestia. Y un golpe de pinchos lo hace salir disparado hacia el suelo. La bestia no pararía hasta que no pudiera respirar. Así que ataca nuevamente. Noah alcanza a sacar su espada con una mano, atravesándole la garganta. Mira el escenario que tenía enfrente. Todos habían fallecido. Todos sus camaradas y aliados estaban en el piso cubiertos de sangre. Sin lamentaciones, agarra una espada para seguir con su objetivo. Solo quedaba el jefe final. Abriendo la puerta, una vibra de miedo invade su cuerpo. En esa vasta oscuridad, afirma que el jefe estaba ahí. Era el maestro de la oscuridad, el cual en un segundo da 4 golpes certeros y uno impacta a Noah en el estómago, causándole una herida de gravedad, siendo impactado en la muralla. Ríe, piensa que ese lugar iba a ser su tumba. Esa bestia era demasiado fuerte. Era imposible para la humanidad derrotar al maestro de las tinieblas en ese momento. Ese no era un mal lugar para morir, aunque no puede creer que muera por culpa de un monstruo jefe. Y un grito desesperado se escucha, pidiendo de que no se muera. Noah se sorprende. Era Jong-hun. Estaba viva. Le pregunta qué estaba haciendo. Debía salir corriendo de inmediato. Necesitaba huir de ese cementerio de almas. Ella grita con lágrimas en los ojos de desesperación que se callara. Iba a salvarlo, pero ve que sus heridas eran demasiado graves. Era un milagro que estuviese vivo. Con el alma destrozada, piensa que si hace un milagro, podría salvarlo. Noah cree que se estaba desvaneciendo. Se había dedicado toda su vida a derrotar a monstruos. No se arrepentía de nada. Le pide perdón a Jong-hun. Le preocupa que su compañera se quedara sola. También le preocupaba esa niña, que recién se había convertido en adulta. Era un mundo peligroso para ella. Le da las gracias por gustarle a una persona como él. Jong-hun grita que no lo dejará ir. Incluso si había un límite de tiempo, de cuánto podría retroceder en el tiempo. No importaba el precio que tuviera que pagar. Ella lo salvará. Noah escuchaba borrosamente su nombre. Se pregunta qué estaba pasando. Cree que ese no era el más allá. Enfrente de sus ojos estaban sus padres. Y no era que no quisiera hacer nada. Es que no podía mover su cuerpo como él quería. No había muerto. Volvió al pasado, a cuando tenía 1 año de vida. Pero eso era imposible. No debería ser posible retroceder en el tiempo. Pero si ese fuese el caso, debió ser por el poder del milagro. Jong-hun debió activar milagro justo antes de que él falleciera. Ella estaba a la par de los 12 tronos. No debería sorprenderse. Nunca pensó volver a ver a sus padres. Ellos, ambos habían fallecido cuando tenía 6 años, luego de un incidente terrible. Bestias habían aparecido de la nada. Desde ese entonces, él había desarrollado el odio por los monstruos, pero se le otorgaba una segunda oportunidad. Esta vez, con sus propias manos, cambiará el futuro de todos. Sus padres, al ver que había empuñado su mano, quieren sacarle una fotito. Aunque aún conservaba sus recuerdos de su regresión, era solo un bebé. En otras palabras, no podía hacer nada. Su vida diaria consistía en comer, dormir y cagar. Sin embargo, por fin tenía la oportunidad de respirar. Y esa oportunidad es el hecho de que podía darse vuelta. Esa loca gritona era Euna, su hermana mayor, 4 años mayor. Los recuerdos de su hermana eran borrosos, a la diferencia de los de sus padres. Pero había un momento que recuerda claramente sin dilaciones, el día que perdió a su familia a manos de los monstruos. Ella lo abrazó fuerte y dijo que lo protegería. 9 meses después, Noah expresa que el maná estaba en todas partes, aunque sea una pequeña cantidad. Existía en la atmósfera. Antes de su regresión no tenía mucho maná dentro de su cuerpo, así que la pasó mal. Es por eso que mientras su cuerpo pueda soportarlo, va a reunir maná gradualmente, y mientras hacía eso, descubrió que su hermana poseía mucho maná dentro de su cuerpo. Sin embargo, si uno tiene demasiado maná, termina sufriendo de manapignosis, y a su vez puede ser perjudicial para su salud. Así que antes de que eso ocurra, necesita ayudarla para controlar su maná.
4 años después. Ahora, Noah podía caminar y hablar correctamente. Habían más cosas que podía hacer, y el tiempo que pasaba fuera de casa había aumentado. Su hermana ese día lo había llevado al parque. Ella no solo era popular entre los niños, sino que era popular con todos los que vivían en su vecindario. Comparado con ella, él era... Y una niña pregunta ¿por qué había venido? No era necesario. Responde que solo lo habían arrastrado. Minji. Ella se enoja porque le dijeron así. Le habían dicho que no la llamaran así. Y ese día jugaron policías y ladrones. Pero él tenía 30 años. No podía jugar a eso. Pero al ver la sonrisa de su hermana, piensa de que no estaba tan mal. Luego, iban de regreso a su casa. Y una aura morada se siente en el lugar. Era un perro salvaje. Su hermana se coloca delante de él pronunciando. Ella lo iba a proteger. Y el recuerdo de aquel incidente sale a luz, le toma la mano, piensa que en ese momento no pudo hacer nada, solo temblaba en los brazos de su hermana, pero las cosas eran diferentes en ese momento. En esa vida, él los protegerá a todos, parándose en medio y liberando su maná, ordenando al perro que se fuera. Al sentir el enorme poder, el perro sale huyendo. Noah le dice que no se preocupara ahora, estaba él para ayudarla. Su hermana piensa que eso fue genial, lo de hace un momento era maná, le pide desesperadamente que le enseñe. Él termina aceptando, siempre había querido proteger su sonrisa. Antes de su regresión, el incidente que su familia fue masacrada sucedió cuando él tenía 6 años. Necesitaba evitar que eso sucediera, solo le quedaban 2 años, con el fin de cambiar su futuro, hará lo que sea necesario. Ahora, la hermana está intentando hacer girar un trompo. Noah la corrige. Debía mantener su magia. Tenía que tener la misma cantidad de fuerza que Maná. Cree que nació con la bendición de Maná, pero no tenía el talento para controlarlo. Ella expresa que ya verá. Lo iba a controlar y el trompo sale disparado. Todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Estaban viendo la televisión y dicen que Noah iba a cumplir los 6 años en 12 meses. Debía ir a la guardería. Se lo había prometido a su madre. El solo pensar que convivir con niños le dolía la cabeza. Los de la televisión dicen que solo quedaban unos minutos para que acabara el año. Como todos sus televidentes sabían, hoy era el momento donde la humanidad marcaría la huella. Estaba en el santuario Hangwo. Ese era el lugar en donde estaban enterrados los antepasados de todos los reyes y reinas de la dinastía Joseon. Un nuevo capítulo de Corea ha empezado. Acá se nos explica, después que la humanidad entendió cómo usar el maná, la gente lo utilizó todo el tiempo. Y así se dieron cuenta que cuando se reúne maná, nacen monstruos dentro de ella. Y en 1999, antes de que el siglo XXI empezara, ese incidente tuvo lugar. El fin de un siglo. Debido a ese incidente, Corea perdió el 30% de su población. La humanidad sintió miedo hasta los huesos. La gente tuvo que vivir con la amenaza de los monstruos que habían aparecido de la nada. El gobierno y las leyes existentes perdieron sus poderes en un mundo así. El único poder que podía derrotar a los monstruos era el maná. Se creó una nueva jerarquía en el mundo, la verdadera autoridad de Corea. La gente millonaria y los jugadores que tenían maná fuerte ahuyentaron a las autoridades actuales y emergieron como las nuevas fuerzas del mundo. Pero ya había ocurrido mucho daño. Cuando la situación se estabilizó, los ciudadanos perdieron su conexión entre sí y las zonas aisladas no tuvieron más remedio que esperar que las destruyeran. Pero en una Corea que estaba llena de desesperación, se incendió una pequeña llama, la diosa Lim Gaeul. Ella, que fue una famosa actriz, se convirtió en la primera generación de dioses que protegieron a Corea. Poseía la habilidad de impedir que el maná se descontrolara. Todos los jugadores que protegían el altar se convirtieron en las 12 espadas que protegerían a Corea, conocidos como los 12 tronos. Los jugadores son controlados por las oficinas de gestión de maná, pero la mayoría de los jugadores poderosos creaban clanes y trabajaban en ellos. Lim Gaeul, por diversas habilidades, fue elegida como una de las mejores jugadoras de los 12 tronos. Los jugadores utilizaban la autoridad de la oficina de gestión de maná y el poder de su clan para obtener el control de la industria de Corea. Y el capullo se despliega ante ellos, una barrera hemisférica que está impidiendo que el maná se desbloquee. Ahora tiñe de plata el cielo de Seúl. Sus padres piden que sus vidas puedan estar en paz. Le piden a Noah que rece, pero él pregunta: ¿rezar? ¿Rezar para qué? Dios no existe en ese momento. Cuando el mundo acabó, aquella vez, los dioses también murieron. Y al escuchar a su hermana pedir por ellos, él también junta las manos y pide que en esa vida quiere vivir feliz con su familia. Un año después, en el cumpleaños 6 de Noah, el incidente en el cual perdió a sus padres se acerca. Al cumplir 6 años, lo matricularon en el jardín de infancia. El profesor Tayo les presenta a sus compañeros el nuevo estudiante. Su nombre era Noah, y la de pelo morado reclama de que no podía estar en la misma clase que ella. El día fue muy largo para él, lo llenaron de preguntas. Decidió ir a la biblioteca y se encuentra con esta niña. Niños detrás de ella le preguntan de por qué
siempre estaba sola leyendo sus libros aburridos. Ni siquiera tenía amigos. Por eso siempre estaba sola. Le quitan su moño, porque también tenía mal gusto para vestir. Los tres se pasan el listón burlándose de ella. Pide con lágrimas en sus ojos que le pasaron su listón. Se lo había regalado su madre. Y Noah dice que eso era muy infantil de su parte, llamando la atención de los niños. Se para enfrente de ellos, en señal de superioridad. Choi le va a dar un golpe por la intromisión. No esquiva y le hace una zancaída, agarrando el listón. Le pide que no se lo quiten la próxima vez. Realmente no quería escuchar a un niño gritar, así que los mira para que se fueran. La niña le agradece por recuperar su listón. Recuerda que Minji y el chico antes, Nino, ambos tenían más maná que la media. La siguiente que debía ver era ella. Sorprendentemente ella tenía una cantidad única de maná. Incluso podía tener más maná que su hermana. Fácilmente, en un futuro podría estar entre los 12 tronos, pero nunca escuchó su nombre en su pasado. Le pide que por favor sean amigos. Maná era igual a poder. Será bueno para él rodearse de personas que tengan potencial. En casa de Noah, la mamá le agradece por el clavel que le regaló. También le dice que si el que le quedaba era para su hermana, pero ese clavel era para su abuela. Antes de la regresión, cada vez que se acercaba el día de los padres, doblaban claveles en la escuela. Estaba obligado a doblar, a pesar que sus padres habían fallecido. Los claveles, que estaban todos arrugados por haberlos metido a la mochila, eran descubiertas por su abuela mientras la organizaba. Entonces la ponía en la pared, pero cuando hacían claveles nunca se los entregaba directamente a ella. Sentía que en el momento que entregara los claveles aceptaría el fallecimiento de su familia y su odio por los monstruos se extinguiría. No le mostró ningún agradecimiento hasta el último de sus días. Así que en esa vida realmente quiere asegurarse de mostrarle el cariño a su abuela por todo lo que hizo. El 4 de mayo, el gobierno decidió abrir las carreteras restringidas para que las familias pudieran reunirse ese mes. En preparación de la aparición de monstruos, se contrataron a jugadores en caminos abiertos, pero debido a que un kraken apareció sin previo aviso ese día, muchas personas murieron. Ellos ese día fueron a ver a su abuela. Su familia también se cruzó contra el kraken y murieron. Y justo el padre dice que mañana empezaban sus vacaciones, así que irán a ver a su abuela. El prota le entra un sentimiento de angustia, piensa de que no pueden ir. Tenía que detenerlos, sea como sea. Irán a ver a la persona que después de haber perdido toda su familia, la persona que lo cuidó cuando sus emociones estaban desgastadas y vivía como un perdedor, lo cuidó hasta que murió. No había podido visitarla porque las barreras estaban cerradas, pero ya se habían abierto las fronteras. Noah pregunta si podían ir a ver a su abuela otro día. Su madre le insiste que incluso le hizo un clavel para ella. Él también quería ver a su abuela, pero ese día no. ¿Podrían ir otro día y hacer otra cosa? Cree que no importaba lo que dijera ahora, solo era un niño de 6 años. Nadie le iba a creer. Necesitaba actuar como un niño para que sus padres no sospecharan. Así que era casi día del niño. Quiere ir al parque de atracciones y montar el barco vikingo. La hermana también quería ir. El padre piensa que nunca habían ido, así que podrían ir a ver a la abuela otro día. Todos aceptan. Era muy buena idea. Él piensa que no podía impedir que el kraken aparezca, pero sí podía impedir que su familia fuera hacia él. Eso cambiaría su futuro. Pero una llamada suena. Era su abuela, la cual había sufrido un desmayo. Eso cambiaba todo. No podían dejar solo a su abuela. Debían ir a visitarla. El prota piensa que su abuela nunca sufrió ese tipo de cosas en el pasado. Cree que aunque quiera cambiar el pasado, no podrá hacerlo. Su madre le explica que su abuela no se sentía muy bien, así que deberían dejar su viaje para otro día. Si intenta cambiar algo más, podrían sospechar de un berrinche. No podía evitar que su familia se encontrara con el kraken. Se pregunta cuál era su verdadera razón para regresar si no podía cambiar nada. Pero no, había una diferencia. Él es diferente a su pasado. Había almacenado regularmente maná, tenía experiencia en batalla. Si no podía evitar que su familia corriera hacia el kraken, tendría que pelear él mismo contra el kraken. La Oficina de Administración de Maná calificó a todos los monstruos en las siguientes categorías, dependiendo el nivel de amenaza que presentaban. Rango 9, monstruos que contaminan el medio ambiente o causan una epidemia. Rango 8, monstruos que se suponen una amenaza física para la vida diaria. Rango 7, monstruos que cometen delitos de nivel medio, como robos y asesinatos. Rango 6, monstruos que causen parálisis administrativa a la ciudad individualmente o formando grupos. Rango 5, monstruos que causan parálisis administrativas dentro de la ciudad. Rango 4, monstruos que manejan manadas de monstruos o amenacen la prosperidad de los humanos. Rango 3, monstruos que causen parálisis a nivel gubernamental y causen daños equivalentes a un desastre. Rango 2, monstruos que causen parálisis gubernamentales y causen daño equivalentes a catástrofes. Rango 1,
monstruos que amenazan la existencia de la humanidad. Recuerda que los Kraken son monstruos de rango nivel 3. Cree que en su situación actual era obvio que no podía derrotar al Kraken, solo tenía un objetivo, tenía que detener al Kraken hasta que aparezcan los 12 tronos. Necesita ganar tanto tiempo como fuese posible. Las únicas armas que podía poseer un niño eran unas tijeras y un cúter. Quiere llevar el cuchillo de la cocina, pero su madre se daría cuenta. Pero incluso esas armas endebles las podría cubrir de maná, podría dañar a monstruos hasta cierto punto. Euna le dice si estaba listo, y él, efectivamente, estaba listo para enfrentar su futuro. Luego, en la carretera la mamá le pregunta si no quería dormir. Pensaba, antes de su regresión, el Kraken apareció cuando estaban a punto de cruzar el puente. Ya estaban en la mitad del camino, cruzando el puente, y todavía no había aparecido. Se pregunta si algo más había cambiado en ese presente. Pide que por favor los deje pasar a salvo, y una explosión en el puente se desata. Sentía que el futuro se reía de él. Finalmente se mostró, rango nivel 3, monstruo de clase desastre, el Kraken. La gente gritaba desesperada por ayuda, tenían que escapar de ese lugar. Se preguntaban dónde estaban los jugadores. Ellos habían llegado. Gritan que tenían que proteger a la gente, pero fueron arrasados por un brazo de un tentáculo. El padre cree que debería salir del auto. Era caótico afuera. Deben tener cuidado. Deben confiar en él. Si se mueven con calma, podrían evacuar. La madre les pide que hicieran todo lo que dijo su padre. Los jugadores iban a protegerlos. No debían tener miedo. Al salir del auto, Nona cae al suelo. No entendía el por qué no se podía levantar. Su padre, al ver el estado de su hija, la cual estaba aterrorizada, la decide llevar en sus brazos. Un jugador le grita que lo siguieran. Con ellos podrían evacuar. El prota piensa que los jugadores veteranos habían deducido bien la situación. Sin embargo, el Kraken no era el único problema. Tenían que salir antes que salieran ellos. Y una lanza atraviesa al jugador. Apareció los monstruos, rango nivel 7, los buzos. Esas criaturas atacan a los jugadores. Piden si alguien podía utilizar magia curativa. Esta señora podía, pero al acercarse también es atravesada por una lanza. Y muchos buzos lanzan a matar. La familia intenta salir de ese catastrófico lugar. El padre expresa, él los protegerá, pase lo que pase. Que no miraran atrás. Noah grita que era peligrosa por ese lugar. La salida estaba completamente cerrada. Los jugadores preguntan cuándo llegarán los refuerzos, pero ellos llegarían en unos minutos. Noah piensa que los refuerzos llegaron en los 30 minutos de la aparición del Kraken. Los jugadores podían frenar a los buzos, pero si no contenían al Kraken, todos morirían. Suspira. Eso era por lo que había estado esperando desde el principio. Incluso si tenía que poner en juego su vida, va a proteger a su familia. Les comunica a sus padres, debían quedarse en ese lugar hasta que llegaran los refuerzos. Los jugadores van a bloquear los ataques de los monstruos, pero si los monstruos llegaran a atravesar las fuerzas, su hermana los protegería. Le pregunta a ella si podía hacerlo. Ella era la única que podía utilizar maná y sale corriendo hacia la batalla con el cúter en la mano, sudando. Cree que una habilidad de movimiento que usaba antes lo estaba desgastando, aunque era normal porque todavía su cuerpo era la de un niño, pero si usaba todo, podía llegar al Kraken en un instante. La gente le grita que saliera de ahí. Ese lugar era peligroso. Al verlo, los buzos se lanzan a matar. Embulle su maná en el cúter, esquiva y corta la cabeza del buzo. Nuevamente salta y apuñala. Esquiva y corta con una velocidad impresionante, pero recibe un ataque en un descuido. Al ver el peligro, numerosos buzos atacan. Embulle nuevamente el cúter con maná y recuerda su pasado. Sus antiguos movimientos los estaba recreando. Sus sentidos estaban volviendo a él gracias a ese escenario. En ese momento, volvía a convertirse en su antiguo ser, en un no muerto. Por todo eso, se le rompe su arma, pero no importa. Todavía le quedaban las tijeras, saltando enfrente del Kraken. Estaba cara a cara, enfrente del causante de la muerte de su familia en el pasado. El Kraken ataca, tirando una avalancha de autos hacia él. Alcanza a esquivar por poco el ataque y salta para contraatacar. Una de sus tijeras ya no se podía utilizar, pero todavía le quedaba una. Maldice, estaba casi sin maná y el Kraken rompe los pilares del puente. Le tira un camión, el cual el prota grita que no podía vencerlo, solo con eso, liberando su maná y rompiendo el camión a la mitad.
pero por ese ataque lo deja sin maná, cayéndose al suelo. Estaba perdiendo el conocimiento, pero si perdía el conocimiento, todo por lo que se ha esforzado no serviría de nada. Pero no, todavía no se ha rendido. Él quería vivir a como dé lugar, pero el último ataque se acercaba y un milagro se hace presente. Su hermana, abrazándolo, grita que no molestara a su hermano, liberando una cantidad gigante de maná. Efectivamente, era un milagro. El poder del milagro era un don en el cual podía reconstruir el mundo, cambiando las leyes del mismo. Antes, Noah sabía de 4 personas que tenían este poder. Una de ellas era su amiga que podía confiarle su espalda. Él vio el potencial en su hermana de antes. Pensó que podía pasar eso en algún momento, pero no a tan temprana edad. Sus heridas se estaban curando, y no solo eso, creaba una barrera que los protegía del Kraken. Pero un poder así también tenía un costo. Le pregunta si estaba bien, si acaso le dolía alguna parte de su cuerpo, pero ella estaba bien, solamente se sentía un poco cansada. Al decir eso, se desmaya. Él le dice que descanse, era turno de que él la defendiera. El Kraken ataca, pero no expresa que nunca logrará tocar a su hermana. Por el momento, no puede derribar al Kraken, pero el futuro de su familia ha cambiado. No había por qué temer. Hace un momento de la aparición del Kraken, en este auto alejado del puente estaba este tipo. Se quejaba de que había mucho tráfico, y más encima estaba en sus vacaciones atrapado en un estanco como ese. Había entrado a los 12 tronos solo para luchar con tipos fuertes, no para proteger civiles, y una explosión a una gran distancia los pone alerta. Les llega una llamada. Según informes, había aparecido un Kraken nivel 3. Eso lo emociona. Pregunta, ¿dónde estaba su ubicación? Era un puente que estaba más o menos a 2 horas en auto. Se baja y expresa que irá a pie. A su ritmo llegaría en unos 30 minutos. Amplifica su fuerza con maná. El conductor cree que era de esperarse por ser un señor del clan. Estaba loco por las peleas. Su meta en la vida era luchar contra oponentes más fuertes. Su nombre era señor de clan, Bladis, demonio de King Yohi. Demonio de la llama de Khan Hyun-cheol. 30 minutos después, había llegado a la escena, deshaciéndose de los monstruos de nivel 8. Ve el impactante resplendor en el puente. Piensa, no debería haber nadie en la escena que fuese capaz de ese nivel de magia. Eso significaba que una nueva persona fuerte ha aparecido. El prota le está haciendo unos cortes al Kraken y Kang le rebana un tentáculo de un solo espadazo. Se calma, ya estaba aquí. El capitán de uno de los 12 tronos. Por su corte, se prende en llama el tentáculo. Eso lo hace sumergirse. Era Prioquinesis, un don que le permitía controlar libremente las llamas. Mira a los hermanos, se da cuenta que solo habían 2 niños en la escena. Podía ver el flujo de maná alrededor de esa chica. Ella debió ser el resplandor y piensa que el prota la estaba protegiendo. Ambos chicos eran interesantes. Les pide que no tuvieran miedo, no iba a pelear contra ellos, por lo menos no por ahora. La razón por la cual estaba ahí era para deshacerse del Kraken. Pronto debía salir nuevamente. Antes, ese tipo había retado una batalla al prota. Era tan insistente que él siempre tenía que aceptar y nunca había sido capaz de vencerlo, ni siquiera una sola vez. Era alguien que se volvía más fuerte con cada batalla, un monstruo que nació para la batalla. El Kraken rompe nuevamente los pilares del puente, pero unos pilares de maná aparecen. Era la Santa Madre de Park Hye-rim. Le pregunta cómo se pudo venir corriendo. Debió subirse al helicóptero como un ser humano normal. Los refuerzos llegarían pronto, así que debería concentrarse en luchar contra el Kraken. Así que le da buffs con sus habilidades. El Kraken sale nuevamente a flote. Kong salta al agua y sale prendido fuego. Literal, el Kraken intenta defenderse, pero es prendido en llamas por la espada de Kong, siendo calcinado por completo. El prota respira aliviado. Por fin, habían vencido a la bestia. La santa pregunta si estaban bien. Usará magia curativa para ellos, pero se da cuenta que esos chicos no tenían ni siquiera una sola herida. Recuerda que habían hecho la habilidad de milagro. Incluso ella nunca había visto esa habilidad. Se acerca un poco más para ver el estado de salud, pero Noah le dice que no se atreva a tocar a su hermana. Se llena de miedo. Sintió una intención asesina. Le pregunta de quién era, pero el escuadrón de rescate había llegado. Debían ir al hospital. En cuanto a las noticias, hoy, a las 17 horas, debido a un Kraken que apareció de repente en el puente de Seongsan, muchas vidas se perdieron. Las operaciones de rescates han estado en marcha durante bastante tiempo, y el prota mira a su hermana. Le habían explicado a su hermana que estaba en un estado de agotamiento debido al usar mucha maná, pero iba a estar bien, luego de las pociones que le administraron. El ceño del prota cambia. Todo había cambiado. Había creado otro futuro, en el cual su familia estaba viva, y sus padres llegan gritando
y preocupándose, le pregunta si estaba herida o si su hermana estaba herida. Él responde, no, estaba bien, y su hermana por el momento estaba dormida, pero estaba a salvo. Lo retan porque había salido corriendo y desobedecido sus órdenes. Él se disculpa, pero no cree que sus disculpas sean sinceras, ya que él hizo lo correcto, pero al ver las caras de sus padres se da cuenta de que ellos no estaban preocupados por lo que sucedió, sino que estaban agradecidos, pero con mucho miedo por el acto que hizo, y posiblemente lo vuelva a hacer, así que pide disculpas, no lo volvería a hacer, dando un abrazo a su madre y a su padre. Sonríe, ya no necesitaba luchar contra monstruos, ahora podía vivir como un niño normal, o eso era lo que probablemente sus padres querían. Al día siguiente, los padres debían rellenar unos papeles para el alta de su hermana. Ve que habían dulces y prueba unos. Se pregunta si quería comer dulces por utilizar tanta energía. Recibe un dulce, pero era el de Kong. Se lo da a la fuerza porque no se lo recibe. Le pregunta su edad y su nombre. También le pregunta si quería unirse a su academia. Le daría una recomendación. Noah cree que ese imbécil desea alistarlo en su academia para un futuro poder pelear con él. Le pide que se tome su tiempo. Noah recordará su nombre. La santa le pregunta si se irá así como así. Esa niña había hecho el poder del milagro, el cual todavía no había aparecido en Corea, pero no le importaba en absoluto si no eran fuertes, pero él lo hacía, porque si divulgaba esas noticias, esos niños nunca podrían tener una vida normal. Si lo entendía, debían salir de ahí y comer postres. Luego, habían llegado a la casa de la abuela por fin. Ella estaba esperándolos afuera, pero se habían dormido. Al despertar, cree que su hermana tenía malos hábitos, pero se da cuenta que había sacado esos hábitos por su madre. Bajo el cielo estrellado, piensa que su maná ha aumentado. Su don era antes Berserker. Era el don, el cual entre más maná consumía, más aumentaban sus habilidades físicas y efectos mágicos. Sin embargo, como indica su nombre, se desenfrena ocasionando un actuar por instinto. Pero cuando se enfrentó contra el Kraken, eso no sucedió. Era el mejor don si eso no pasaba. ¿O acaso no conocía la verdadera naturaleza de su don? La abuela llega y le pregunta qué hacía despierto. Él cree que era por dormir tanto en el auto. Ella cree que necesitaba dormir para crecer grande y fuerte, abrigándolo. Noah piensa que siempre fue así. Cuando se estaba perdiendo en sus pensamientos, ella se quedaba a su lado. Su abuela siempre esperaba que hablara, no importa si se trataba de un problema de sus sentimientos o una pequeña y simple charla. Le pregunta el por qué a ella no estaba durmiendo, pero ella estaba despierta, porque él estaba despierto. Y Noah se da cuenta, mirando a su abuela sin darse cuenta, se había convertido en un niño de 6 años. Le ofrece leche, pero él no quería, y la madre llega de la nada con leche. Cuenta que ella no había llamado por teléfono, sino que fue la vecina, pero estaban muy preocupados porque le habían contado que se había desmayado. Ella explica que estaba en un trance de soñar despierto. Vio a su marido difunto que agitaba las manos arriba de una escalera, diciéndole que no fuera, y ahora que lo piensa, no se lo decía a ella, se lo decía a Noah. El prota cree, si todo hubiera salido mal, toda su familia hubiera fallecido, y su familia terminaría con su abuelo difunto. Todo era muy confuso. La madre le pregunta a Noah qué quería hacer cuando grande, haciéndolo entrar en un trance de almas en pena, pidiendo ayuda por todos lados. Su madre lo calma, pregunta si todo estaba bien. Y escuchen con atención, va dedicado para todos ustedes. La abuela, con una voz cálida, le pide que si no tenía claro su futuro, debía tomarse un tiempo. Era muy joven todavía, debía experimentar cosas felices y cosas difíciles. Tenía que hacer muchos amigos, tenía que pelear, jugar, estudiar, y un día encontrará lo que quería hacer. Y si aún no lo sabe, puede seguir viviendo hasta que lo sepa. La mamá afirma, ella lo apoyará en todo, la abuela también. La hermana sale y también quería beber leche, y Noah se acuerda de su regalo, aunque ella no lo sepa. Nunca le pudo entregar ese regalo, pero no importaba que no lo supiera. Le da sinceramente las gracias por criarlo todos esos años. Él era todo lo que era gracias a ella. Unos días después, los padres dan una noticia que tendrán un hermano menor. Ellos celebran y Noah baja la mirada. Su madre va a ver qué le pasaba, pero solo tenía mucha emoción por la noticia. Era lo mejor que le había pasado. En el jardín de niños, Noah estaba sufriendo un suplicio. Lo tenían como un perro, literal. Cuando se había dormido, lo encarcelaron y le pusieron orejas de perro. Se logra escapar. Se encuentra con la lectora, la cual estaba leyendo Sherlock Holmes, y por una casualidad le estropea el final haciéndola llorar. Al irse de ahí, los niños estaban en un círculo haciendo que peleaban. Nino cree que era la instancia perfecta para reclamar que él era el más fuerte de la clase, retando a Noah a un duelo. Esa ciudad no era lo bastante grande para los dos. Todos apoyaban a Nino, excepto su vecina, o eso pensaba, pero al menos la lectora lo apoyaba, pero ella también lo odiaba. Era cierto, en esa vida estaba solo. Nino ataca, pero su espada sale disparada al aire y es cortado. Si tan solo podría liberar sus poderes sellados, podría seguir. Tose y se tira al suelo. Noah, siguiéndole el juego, le dice que fue una buena pelea y todos gritan por los grandes dotes de actores que tenían los dos. Noah podría sacar hasta la espada de Excalibur por su victoria. Era digno de ella. Sacándola
y ganándose el cariño de todos, pero en las afueras del jardín, gotas de sangre yacían en el piso. En el celular informan que 2 goblins habían escapado de la escena de un atraco. Los niños estaban jugando al congelado. Noah cree que podía morir ahí por el cansancio. Esos niños tenían una resistencia monstruosa. Trata de juntar maná. El futuro había cambiado. Necesitaba seguir almacenando maná lo más que pueda. A medida que pasara el tiempo, el mundo cambiaría. De ese incidente, definitivamente, tiene más espacio para almacenar maná. El profesor trae helados para todos. Noah y Minji toman el mismo helado y se lo parte a la mitad para que no pelearan. Hayan pregunta por Nino, pero él debería estar practicando con su espada. Ella piensa que no debe estar siempre solo, así que irá a compartir su helado. Invitan a jugar a Noah, porque su hermana le había dicho que jugaran con él. Pequeña pausa para decirte que si te está gustando el video, no te olvides darle like y suscribirte. Seguimos con el video. Y jugarán al pilla pilla, con reglas que por alguna razón yo desconocía. Y en el juego, Noah siente la intención asesina, pero eso no podía ser. Estaba en un jardín, pero arriba de las rejas aparece el goblin, rango nivel 7. Los niños se mueren de miedo, pero Noah, con los palillos imbuidos en maná, logra detenerlo. Uno aparece detrás de él para atacarlo, lo esquiva, lo matará en un instante e irá a ayudar a los otros. Pero el profesor aparece y le da un escobazo a uno y le lanza la escoba al otro, tomando a los niños para entrarlos al aula. Uno salta para atacarlo, pero Noah crea un poder con maná para tirarlos hacia atrás. Ya dentro de la sala a salvo, todos habían evacuado, pero parece que 2 faltaban, Hayan y Nino. Debían traerlos, pero todos sabían que no podían hacer eso. En el escenario de Nino estaba siendo agarrado por el goblin, pero Hayan le da una embestida de maná. Tenían que salir de ese lugar, así que se la lleva de la mano y le pide que se suba ahí para poder estar a salvo, pero él lo había hecho para que ella estuviese a salvo. Luchará contra él hasta que lleguen los adultos. Aún temblando del miedo, recuerda a su héroe. También quería ser así. El goblin ataca y él manda a volar su espada de juguete. Estaba perdido, pero alguien recoge el arma. Era Noah, que se interpone defendiéndolo. Lo había hecho muy bien, era un verdadero hombre. Le grita que tuviera cuidado. El goblin venía, pero Noah le rebana un brazo y en el siguiente ataque lo parte en 2, ganándose una gema. Ya podían estar tranquilos. Nino cree que realmente era un verdadero héroe y Hayan igual. Hace un rato Noah había salido de la sala cuando todos estaban llorando. Vio que estaban huyendo, pero tenían que aguantar. Primero, debería deshacerse del goblin del gimnasio. Se enfrentó cara a cara a él, esquivó y clavó su daga en su espalda. Y luego una maniobra, también lo partió en 2, ganándose la gema, y luego llegó con ellos. El profesor pregunta si todos estaban bien. Luego, las autoridades y jugadores llegaron a la escena, preguntando si él había derrotado a los goblins. Él humildemente dice que sí, pero era porque ya estaban heridos. Pero era difícil de creer, solo se podían derrotar con armas imbuidas con maná, pero no hace excusa, que a lo mejor se mataron entre sí. Él le termina como creyendo, y en una conferencia de la oficina de Buk Gu, les darán un reconocimiento al jardín de niños, por el incidente que sufrieron. Se asegurarán de hacer todo lo posible en su bienestar a partir de ahora, y el protagonista de ese día fue Noah, al cual le dieron un diploma de reconocimiento, pero recuerda el reto que le darán sus padres. En días después, estaba el festival del jardín de infancia. Contaban una historia. Hace mucho tiempo, había una princesa llamada Blancanieves, cuyo rostro era blanco y bonito. En teoría cuentan toda la historia de Blancanieves, y a ninguno le sale bien la línea. Todo lo que producía esa obra solamente era risa. El profesor le pide que él era el único que podía salvar la obra. Tenía que dar lo mejor de sí. Entra en escena, y comentarios absurdos se hacen escuchar. Era ese niño que pudo matar a un monstruo. Era peligroso para todos. Un niño matando a un monstruo, él también debía hacerlo. Recuerda los comentarios en su pasado. Todos lo llamaban monstruo, pero un comentario rompe todo. Lo que pensaba su hermana y toda su familia recalcaba todo lo bueno que era. Y al ver esa escena tan bonita, se avergüenza y suspirando dice: como alguien tan hermoso existe en este mundo, dándole un beso en la frente, haciendo que se despierte. Toda la gente aplaude por tan buena escena y los amigos tiran a Noah por su gran actuación. Piensa que se va a caer, pero su padre llega para felicitarlo y la madre le pregunta si ya sabía qué quería hacer en un futuro. Había pasado un año después de ese entonces. Todavía no lo tenía claro, pero sí quería ser feliz. No quiere que nadie arruine esa alegría, así que tal vez podría ser un guerrero. Y la madre piensa que si eso es lo que quería, ella lo apoyará. Luego Noah ya tiene 8 años, estaba entrando a la primaria y estaban sus 3 amigos en la clase. Todos se presentan en la clase, Kim Min-hee, la cual no paraba de hablar. Noah también se presenta y Hayan se puso muy nerviosa en su presentación, con un nudo en la garganta y los ojos aguosos. Pero antes, su grupo de amigos había ido a comer a su casa, de su padre. Noah cree que conocía a su padre. Todos comen y beben muy a gusto, y Noah al tomar esa bebida, su maná se regenera de inmediato. Eso era una poción. Era realmente grandiosa y recuerda su apellido y le pide desenfrenadamente
que fueran amigos. Su padre en un futuro será una persona que revolucionaría el mercado de pociones. Se convertiría en el rey del mercado definitivo, quien tenía una de las 3 principales compañías de Corea del Sur, pero había escuchado que no tenía hijos, y recuerda, él la había salvado. Quizás, por esa razón, ahora sí tenía una hija. Y le dice a Ha-yang, si alguien la molestaba, solo tenía que decirle. Él iba a protegerla. Al recordar eso, ella se llena de confianza, y se presenta de una manera muy feliz. Luego, era turno de la peculiar compañera. Ella antes de presentarse, ya era juzgada por todos. Era Jin Seon-ah, la cual era una demi-humano. Esos seres eran un término utilizado para los niños que nacen con genes alterados debido a los efectos del maná mal distribuido. La mayoría de la gente que ha perdido seres preciados para ellos a manos de monstruos los odian porque se parecen a ellos. Casi llorando, pide que por favor se lleven bien. Los comentarios de otros no se hacen esperar. Sus madres les pidieron que no se acercaran a ese monstruo, no debían acercarse a ella. Y el siguiente en presentarse era Nino. Le gustaba blandir la espada y estaba aprendiendo control de maná con su jefe. Y su jefe era el de ahí, apuntando a Noah, alterando la clase, ya que su jefe era el mejor. La profe le pide a Noah que se quede después de clases para tener una entrevista con sus padres. Noah se pregunta qué hizo mal. Ya en la cafetería, su prueba de maná para ellos ya había terminado. Ahí se nos muestra la tabla de magia en su curso. Él había escondido su maná. Nino dice que irá por comida. Noah cree que si va de nuevo, la camarera lo va a reconocer. Era tercera vez que iba. Minji también tiene el mismo pensamiento de ir. Noah le dice que vaya, porque era una glotona. Y en eso, se vuelven a escuchar los murmuros. Solo cosas malas que se referían a ella. Al ver un asiento libre, pide si se podía sentar, pero no podía. ¿Se había vuelto loca? ¿Quién era para sentarse en su mesa? Las 2 amigas también argumentan que debía conocer el lugar de un monstruo. Hasta su ropa parecía de una bestia. Debería haberse ido a una jaula en vez de un colegio. Ella pide disculpas. Las 2 amigas creen que ese escenario era muy cruel, solo porque ella era millonaria. Noah recuerda a un compañero, el cual le contaba que los humanos eran demasiado crueles cuando niños, herían su corazón, pero también había niños amables, pero sobre todo, habían niños malos. El prota cree que él le dijo eso para manipularlo, así que tenía que salir de ahí. En la mazmorra del abismo, él piensa que ese monstruo era demasiado fuerte, y al bajar la guardia, es golpeado de gravedad por una bestia. Noah alcanza a defenderlo de su segundo ataque. Él, en su lecho de muerte, le pide que se vaya. Tenía una misión que hacer. Le pide a su subordinada que la cure, pero él se niega, ya que estaba muriendo. Conocía sus heridas mejor que nadie. La razón por cual ellos estaban ahí era para matar al monstruo, así que eso debían hacer. Deberían irse de inmediato. Noah pregunta sus últimas palabras. Le pide que recuerde sus palabras. Había muchas personas malas, incluso él era malo, pero era porque fueron malos con él. Si tenía la oportunidad de cambiar el futuro de alguien, se lo agradecería. Volviendo al presente, se pregunta por qué recordó eso ahora. Se para y le quita la bandeja. Le pide que fuera a sentarse con él, pero ella pide que espere un momento. Pide disculpas, pero si lo ayuda, se meterá en líos. Pero a él no le importaba. Sus amigos ya le habían hecho un espacio. La niña millonaria no quería información sobre ellos. Sabía el nivel de estatus solo por sus acciones. Todos se presentan y le dan la bienvenida a su nueva amiga. Ella acepta todos sus regalos y comida. Llora de felicidad porque ese momento era muy especial para ella. Nadie la había tratado así de hace mucho tiempo. En la azotea del colegio, Noah les pide a todos una tarea. Desde ahora deberán suprimir su maná para ocultar su presencia, o usar el maná para aumentar sus habilidades físicas, para que él se confunda o huyan de él. Así no los atrape. Pero Seon-ah no podía ocultar su maná, pero le dicen que sí sabía ocultar su presencia, así que debería hacerlo a su modo. Solo tenían que quedarse en la zona para jugar. Noah empieza a contar y encuentra fácilmente a Nino, Ninji y a su hermana, pero no podía sentir la presencia de Ha-yang en absoluto, así que debería ser primero Seon-ah. La había encontrado, pero ella se esconde. Está a punto de alcanzarla, pero ella salta. No perdería mientras no lo atrape, así que seguirá corriendo. Los demás se acuerdan de esa regla. En ningún momento los atraparon, solo los habían encontrado, así que arrancarán nuevamente. Hace un rato, Ha-yang se escondió dentro del edificio, suprimiendo su maná, y al mismo tiempo vio unos libros. Encontró su paraíso. Habían libros que no encontraba en ningún lugar, y un anciano le pregunta qué hacía ahí. No encuentra el flujo de maná de Ha-yang y se da cuenta que se había olvidado de jugar. Ella se había olvidado por completo. Tenía que decirles la próxima vez si se va a otro lugar. Le pide perdón por la interrupción al abuelo, pero a él no le molestó su presencia en absoluto. Le dice si no querían que lo llevara a casa. Noah se pregunta de
de quién era ese vuelo. Tenía un auto genial. Estaba celoso de no poder subirse. Luego, al otro día, estaban postulando a Noah como presidente. Era claramente por culpa de Nino. Él se iba a bajar de ser candidato, pero la maestra no podía aceptarlo. No había nadie más, pero la millonaria también se postula y reparte sándwich para todos, para ganarse los votos. Le ofrece uno a Noah, pero él no lo quiere, y sus amigos también lo rechazan. Al ver esto, toma valor también para postularse. Luego de unos días, hicieron una excursión de primavera. Todos los niños estaban muy exaltados, así que le piden a la presidenta que los ayudara, y al secretario también. Luego, ya de pasear habían dado un descanso para comer. Todos comparten su comida, y una persona en el bosque se pregunta, preocupado por qué habían monstruos en ese lugar, y al caer, habían decenas de lobos, monstruos, rango 6, los cuales destrozaban a las personas. El alfa da la orden, que bajen todos al sur. Ellos estaban jugando a encontrar el tesoro que la profesora había escondido. Se pregunta por qué habían venido a un lugar tan lejano. Encima, en esas montañas estaban cerca de las bestias, y un grito se hace escuchar. Se pregunta, ¿qué fue eso? Noah pide silencio, se hace presente. Era un Hellhound, era un sabueso. Noah lo recuerda. En su pasado, ese día, era el incidente de las flores de la montaña de Buchan. Seúl estaba protegido por un capullo. Sin embargo, ese día, por alguna razón, los monstruos que habitaban el distrito de Haeum empujaron más allá del capullo y se dirigieron hacia el sur. Fue un trágico accidente que dejó cientos de víctimas. El lobo se lanza atacando a Minji, la cual se cae, pero Noah lo repele de una patada en sus costillas y con un tenedor imbuido en maná lo apuñaló en repetidas ocasiones. Le pregunta si era el Noah que conocían. ¿Estaba bien? Estaba bien, pero se sorprende. Nino se dio cuenta. Cuando mató al monstruo, se convirtió en el jugador que odiaba a los monstruos y se volvió loco. Le mostró un lado que nunca debían ver. Piensa que debería huir, pero los sabuesos siempre se movían en manada. Habían demasiados moviéndose en la montaña. Puede que no sea capaz de salvarlos a todos, pero solo había un camino. Por el lado de los demás estudiantes, estaban buscando el tesoro, y la niña millonaria iba a tomar un descanso, y los manda con una mirada fría, que ellos deberían encontrar el tesoro. Pero todos salen corriendo de vuelta. Una manada de sabuesos venía en contra de ellos, y uno se abalanza contra ella en un segundo, pidiendo ayuda, y le disparan al sabueso. Era Noah, quien le pide que se vaya, si no quería morir. Él se iba a encargar de ellos, pero ella no quería dejarlo ir, debía protegerla. Noah, con mirada fría, le dice que dejara de estorbarlo, y se largara bajo la montaña. Antes de la reunión con sus amigos, les había dicho que iría a buscar a los demás. Tenían que concentrarse en vivir, no jugar al héroe. Ellos cuatro debían comprimir su maná para que los lobos no los atacaran. Debían estar juntos. Luego, él esparció la comida en pequeñas cantidades para que los sabuesos no olieran a las personas. Había ganado algo más de tiempo para sus amigos. Se sube al árbol y se da cuenta que eso iba a ser duro. Habían demasiados. Tenía la mitad de cantidad de maná que en su pasado cuando era berserker, y tenía un té de regeneración. Debía utilizarlo adecuadamente. Escuchó muchos gritos. Pedían ayuda. Los estaban masacrando y el prota llega para ayudarlos. Se da cuenta que un cadáver de un jugador tenía un arma. Con eso podía hacerles frente. Al verse un poco acorralado, salta y crea agujas pequeñas. Volviendo con la niña millonaria, le dice que el señor que vino con ella parecía necesitar tratamiento de inmediato, así que debía pedir ayuda. Al ver su acto, la millonaria quería obtenerlo. Noah se adentra a la mayor concentración de maná. El jefe de la jauría, Hellhound, le grita marcándolo con maná, pero Noah se libra con un corte. Sigue peleando con todos los lobos presentes. Eran decenas y decenas de ellos. Eso se estaba volviendo molesto para él. Mientras tanto, los amigos seguían bajando la montaña, guiados por Hyan. Estaba cansada, pero necesitaba hacer eso. Noah les había pedido a ellas dos que los guiaran. Marca que a la izquierda había algo malo, así que debían ir hacia la derecha. También escucha cosas malas a la izquierda. Corriendo, se escuchaban ruidos de ayuda. Nino pregunta el por qué no habían jugadores cerca, pero Minji le pide que solo siga corriendo. Pero algo había delante de ellos. Era un sabueso de hielo, el cual también tiene la capacidad de llamar a los demás. Nino se acuerda de las palabras de Noah. Él era el único que podía protegerlos. Él sería el tanque. Se prepara para luchar. Recuerda su entrenamiento y efectivamente da un golpe con maná, hiriendo a un sabueso, pero dos atacan ahora. Conecta un golpe, pero su espalda es rasgada de un rajuñón y garras nuevamente son acertadas en su cuerpo. Sangre fresca salía de su torso, pero no se rendiría. Era el atacante designado por su jefe, impactando un golpe a puño cerrado en la mandíbula del sabueso. Se siente orgulloso, pero otro ataque lo manda a las rocas. Estaba en peligro y Seona, al ver
que su amigo estaba en peligro, recuerda lo que había pasado, pidiendo ayuda, pedía que por favor la salvaran, a ella y a sus amigos, expulsando un extraño poder amarillo, y una barrera los rodea, y torbellinos aparecen fuera de la barrera. Ella les pide que por favor cerraran un poco los ojos. Era viento divino, Chin Seuyun, uno de los 12 tronos. Ella los defenderá. Por parte del prota, se toma la única poción que tenía. Expresa que estaban todos muertos. Ahora era turno del jefe. Utiliza pasos de maná, pero un gran dolor aparece. Pero eso no era impedimento para atacar. Ataja el ataque e intenta disparar, pero las balas no pueden atravesar la carne del sabueso. Él se defiende, no esquiva y salta. Logra impactar el lomo con sus balas, pero se ha quedado sin balas. Necesita hacer un combate cuerpo a cuerpo. Su maná ha empezado a tocar fondo, pero el lobo también debía estar cansado. El lobo grita y era un humano arrogante, creando maná maligno. Se da cuenta que eso era venenoso, debía deshacerse de eso, pero al romper el maná maligno, el lobo estaba esperando, tirando su ataque de fuego. Se intenta defender, pero su maná estaba muy desgastado. Él queda muy herido. En el pasado, siempre lo dejaban solo peleando, por una razón. El verdadero significado de ser un berserker es porque su don se activa en situaciones extremas. Ataca sin dilaciones, cortándole la pata. En el mismo segundo, intenta dar su segundo ataque. El sabueso, al sentir el miedo, se cubre con su aura, pero no expresa. ¿Acaso llamaba a eso esconderse? Se lo dijo desde el principio, pero probablemente no lo recordaba. Él ya estaba muerto. Por fin se había terminado. Había cortado la cabeza de la bestia, desmayándose por el cansancio. Por otro lado, sus amigos seguían en la barrera y su salvadora hace torbellinos y con la mano empuñada aplasta a todos los sabuesos que estaban en su perímetro. Ella piensa que debió ser más cautelosa para no traumar a los niños. Les dice que no debían tener miedo, pero ellos, a su sorpresa, estaban muy felices. Se ve que tenían desgaste por la batalla. Los analizará más de cerca y le llama la atención Hayan. Le pregunta si quería convertirse en una jugadora y reconoce todas las habilidades de cada uno. Todos tenían algo en especial. Ellos le piden que vaya a salvar a los otros, pero ella tenía personas en eso, como el que venía ahí, Clan del Océano Azul, Bulldozer. Ellos no se podían ir de ahí porque su jefe todavía no volvía. El prota inconsciente recuerda a alguien preguntándole cuándo se va a cuidar a sí mismo. Siempre lo pasaban curando por cosas así. Despierta en el hospital, no tenía ninguna herida y se hace presente Seuyun, viento divino. Se sonroja porque era uno de los 12 tronos. Estaba enfrente de él. Ella lo había traído del hospital apenas lo encontró. Le pregunta por sus amigos. Habían pasado 6 horas, pero todos estaban a salvo. Estaba preocupada, así que también llamó a sus familiares. Iba a hacerle una serie de preguntas y debería responderla con sinceridad. Primero pregunta el por qué estaba ahí y quién había asesinado a esos monstruos. Él con una sonrisa solo responde que no se acuerda y alguien lo salvó justo cuando estaba huyendo. Y luego de eso se desmayó. Ella se acerca y cree que era mentira. Él los había asesinado. ¿Qué opinaba sobre eso? Lo había estado investigando. Le habían dado el premio el año pasado. De todas formas, en el satélite ya salían sus huellas. Noah piensa que si da otra excusa, iba a ser demasiado incómodo. Esa mujer ya sabía que él los había matado, así que le pide hacer un trato. Pero ella no tenía nada que ganar. ¿Por qué haría un trato con él? Pero le dará información importante. No le puede decir nada hasta que acepte su trato. Pregunta qué quería a cambio, pero él no quería nada. Solo quería seguir viviendo una vida normal. Ella se dirige a su auto. Recuerda lo que Noah le dijo. Le pidió que investigara a los herederos del grupo familiar Dangun. Tenía que investigar a las mujeres y su relación con el grupo que estaba afiliado al Océano Azul. Ella se enoja, no le gustaban las bromas, se creía con el valor de responsabilizarse de sus palabras. Él refuta, si no había nada, se uniría a su clan sin pretexto. Le pide al conductor que investigara a los herederos del grupo Dangun si tenían alguna relación con su marido. El plan de Noah era decirle a todos los medios que ella derrotó a todos los enemigos que salieron en la montaña. Ella ganaría prestigio y él seguiría siendo un niño normal. Luego las declaraciones salen en todos los medios. Cuenta todo lo que había pasado y por eso uno de los grandes de Corea en cuanto a dinero se suicida por lo que había pasado. Unos meses después estaba en cumpleaños de Seona. Todos se divirtieron mucho. Cuentan que la familia de la niña millonaria le tenía rencor a Hayan por su padre. Él era un competidor directo con su compañía, por eso su familia era odiada por ellos. Noah cree que aunque sea el grupo de productores farmacéuticos o cualquier otro, si molestaban a su familia los haría pedazos. Unos días después
vez tenían un campeonato entre estudiantes, Nino les mostrará a todo su entrenamiento y asegurará que su equipo gane. Y siento un calor, era por su curso. La profesora le había dicho que compraría pizza si su clase ganaba. Nino estaba listo para ganar la carrera. Dan el inicio y Nino sale impulsado como una bala. Se enorgullece, iba primero, pero al exigirse tanto con el maná, cae al piso. Noah cree que eso era obvio, se esforzó demasiado. La hermana llega, alardeando que había ganado la carrera de 100 metros. Eso significaba que era la primera entre los 5 grados. Se enorgullecía de ser su hermano. Minji se da cuenta que Noah no era un niño de mamá, sino un niño de su hermana. Luego de una cena compartida entre todos, Noah pasa cerca de la niña millonaria. Ella le grita al padre, esa era la persona la cual le había hablado antes. Él aclara, así que él era la persona que intimidaba a su hija. Pregunta a qué se dedicaba su padre. Ese viejo era el CEO de una compañía grande de Corea. Noah expresa que su hija se había quejado con él, estaba muy mal educada y su padre hablaba tanto por ser dueño de una pequeña farmacéutica. Lo va a golpear por ser un maldito insolente, pero al acercarse siente una presencia imponente. No comprende, a temprana edad poseía eso, era igual que su presidente. Noah le corre la mano, expresando que acaso le tenía miedo a un niño. Se enfurece y le pegará, pero el padre de Noah le da un puñetazo en la cara. Todos se sorprenden, hasta Noah. Le pregunta si estaba bien, ya le había dicho que no se metiera en cosas así. El viejo grita que atraparan a ese tipo, un simple vago, no podía tocarlo, tenían que atraparlo ahora mismo. Noah se preocupa, se había metido en eso para resolverlo él solo, pero ahora su padre estaba en una situación complicada. Si le hacía algo a su padre, los va a matar a todos. Él le pide que se calme, su padre se encargará de todo. El viejo grita nuevamente, ¿no sabía quién era él? El padre responde, sabía muy bien quién era, Jong Won, presidente de Pharmaceutics Store, pero no sabía quién era él. Se arregla el pelo y se pone los lentes para que lo reconociera. Era el jefe de la sección no de Sirius. Se pregunta por qué el jefe de esa compañía estaba presente. Noah también se sorprende, no sabía que su padre era el jefe de la compañía de Sirius. Se explica que el grupo de Sirius, la segunda mejor corporación de Corea del Sur, era una corporación que producía principalmente automóviles y dispositivos para jugadores. Le pregunta por qué él estaba ahí. Le corrige, no podía tratarlo de tú a tú. Él le pide disculpas. Se preguntaba por qué el jefe de esa compañía estaba ahí, pero él solo estaba ahí por su hijo. Noah explica que la compañía del viejo era pequeña a comparación a la de su padre. Agacha la cabeza y le pide disculpas a Noah. Su hija también se iba a disculpar, provocando la mayor humillación de su hija. Todos empiezan a comentar lo que había sucedido. Pide disculpas y sale corriendo. Noah cree que lo van a regañar por lo sucedido, pero su padre le pide que si algo así volvía a pasar, no tratara de resolverlo por él mismo. Tenía que decírselo. Todavía era un niño. Estaba bien que confiara un poco más en sus padres. En ese momento sintió la determinación de nunca permitirse perder ese calor que su padre le daba. Por otro lado, en ruinas estaban estos tipos, entregándose dinero, tramando algo malo. Al día siguiente en el centro comercial, Down, estaba Noah, su hermana y 2 empleados que son sumamente queridos en la familia de Noah. Y a Noah le llama la atención ese tipo, sabía ocultar su maná completamente y su hermana se había perdido de vista, pero él lo tenía todo controlado ya que tenía su ubicación por GPS y al caminar el tipo de capucha iba a empezar su plan. Noah se da vuelta y al reconocer el tatuaje de ese hombre recuerda que en el pasado se enfrentó a él. Le dice a Bruno que había algo extraño, más bien 3 personas con intenciones raras, lanzándole maná para ver su reacción. Y efectivamente, eran jugadores, era realmente extraño. Y el pelado deja caer una piedra mágica muy poderosa. Eso crea agujeros de maná por todo el centro comercial, haciendo salir cientos de monstruos de los portales. Las alarmas se encienden. Habían aparecido monstruos dentro del centro comercial. Todos debían evacuar lo antes posible. Era un ataque terrorista, pero eso nunca pasó en su regresión. Definitivamente, su futuro había cambiado y un monstruo la ataca por la espalda, pero Bruno interviene. Le pide que tenían que buscar a Julieta y a su hermana. Tenía que concentrarse. Ellas seguían en el 5º piso, pero el tipo los estaba esperando. Noah piensa en deshacerse de él, pero Bruno salta disparado y le encaja un golpe en la cara. Noah se da cuenta de que él no era una persona normal. Y también Noah le da una patada por si acaso. Bruno expresa que los niños de hoy causaban demasiado miedo. Por parte de Nona, cuando se liberaron los portales,
vez utiliza su maná para divisar las bestias que se acercaban, pero una que no vio la ataca. Pero Julieta la protege y contraataca con maná. Ella también era una jugadora, pero más bestias atacan. Eran demasiadas, solo les quedaba correr de ese lugar. Ataca para ganar tiempo y Nona intenta ir por otro lugar, pero aparece otra bestia. Esta vez, debido a su experiencia, lo esquiva y le da una patada en las costillas. Julieta estaba orgullosa, pero el escenario de ellas no había cambiado. Seguían rodeadas, debían saltar a las escaleras para poder juntarse con Bruno y Noah. Igualmente las persiguen, pero Julieta era lo suficientemente fuerte para poder defenderla. En cuanto Noah y Bruno van subiendo derrotando a más jugadores, habían terminado de derrotar a todos y cuerpos de sabuesos iban en caída libre. Las habían encontrado. Nona y Julieta estaban a salvo. Necesitaban tomar armas para poder seguir. Bruno se da cuenta de la persona causante de todo. Le pide a Noah que debe cuidar a su hermana, pero no. Él se va a encargar por el culpable principal de todo eso. Y dos tipos se topan con Julieta y Nona. Su misión era capturarlas con vida, así que se iban a divertir un poco. Julieta le pide que se esconda. Nona argumenta que también podía ayudar, pero sin darse cuenta, alguien ya se posicionaba atrás de ella. Julieta intenta defenderla y una bala no la deja. Cree que mejor debería jugar con él. Y el otro tipo le pide que debían salir con ellos. Tenían que confiar. No era tan mala persona. Él la alcanza a tomar, pero Nona libera su maná, pero él también tenía su campo de maná, y con cuchillo en mano intenta romperlo. Era difícil, se rinde con el cuchillo. Nona cree que lo logró, pero una mano rompe como si nada el escudo. Julieta ve el escenario, da un balazo de fuego, le grita que huya rápido, le aplaude, podía hacer cosas interesantes. Le intenta disparar, pero no puede atravesar el muro. Él cree que deberían pasar un rato juntos, al ver que intenta hacer ese ataque de nuevo, y se decepciona, pero esta vez su barrera no sirvió de nada. Estaba utilizando un don de amplificación. Por parte de Nona, intentó correr, pero la alcanzaron. Al verse acorralada, intenta tirarle cosas y se lanza en contra de él, sorprendiendo al tipo, pero eso no funcionaría dos veces. Nona recuerda el uso del nuevo poder, lo intenta recrear y crea una enorme explosión. Corriendo a toda velocidad para salvar a su nueva amiga, Julieta grita. No debía acercarse, debía huir, pero cadenas estaban rodeando sus pies y un cuchillo yacía en su cuello. No podía acercarse, o si no, la asesinarían. Y en un segundo, Nona es impactada en el suelo. Era ingenua al pensar que un jugador fuera derrotado solo con un ataque como ese. Nona, si continuaba así, iba a colapsar, pero eso no podía pasar. Liberando maná. Su maná aumentó potencialmente. Al ver el escenario apuñalan a Julieta para poder llevársela y el otro tipo le da un golpe a Nona, dejándola sin poder hacer nada. Ellos debían correr. Su trabajo estaba hecho, y por parte de Nona se lamentaba. Si fuera más fuerte, podría ayudar a todos. Y un mensaje le aparece. ¿Deseas poder? Pero recuerda a Noah gritando. No debía aceptar ese poder. Ese poder era peligroso. Nunca debía decir que sí. Él se iba a encargar de todo. Ella debía vivir una vida normal. Era una promesa, pero ella también quería cuidar a sus seres cercanos con sus propias manos. El tipo la va a golpear de nuevo para derrotarla completamente, pero Nona acepta el poder y sale volando por un golpe, pero no era de ella, era de Bruno. Había llegado a la escena, estaba orgulloso de ella, pero ahora era su turno. Él siente el miedo de inmediato y es arrastrado al suelo de un solo ataque. Lo intentan apuñalar por la espalda, pero le saca la quijada de un golpe y va a pagar con su vida por sus actos. Unos días antes del ataque, los terroristas en el centro comercial. Acá se nos cuenta que el incidente del parque era culpa del tipo encapuchado. Él hizo un plan para poder derrotar a los cargos y tomar el poder, pero su subordinado ya estaba harto de él, tratando de matarlo. Pero tenía una habilidad llamada desorden, matándole y colgándolo de la soga, para que pareciera un suicidio. Nuevamente en el centro comercial, todos estaban reunidos, su trabajo había salido perfecto. El encapuchado se pregunta quién era él. Un subordinado dice, ¿por qué se asustan tanto? Por un simple niño. Iban a matarlo para no dejar testigos. Así se acerca a Noah, pero es cortado en pedazos por el cuchillo de él. Todos quedan boca abiertos. Noah se disculpa. No era su intención matarlo. Todos se alteran y van en busca de Noah. Él les pide que no debían atacar así como así. No era un niño normal. Pero Noah les dice que se miraran. Adultos asustados por un niño, desatando la furia de ellos. Y con pasos celestiales, en un abrir y cerrar de ojos, todos estaban en el piso. Era imposible. Derrotó a jugadores de rango B muy fácilmente. No puede luchar cara a cara contra él.
No sabe quién era ese niño, pero no podía alcanzarlo con su técnica. Sin embargo, Noah, para su sorpresa, hace una finta y logra acertar una patada. Intenta atacar de nuevo, pero Noah nuevamente esquiva. Era inaudito, no debería poder esquivar sus ataques. Noah lo tumba al suelo. Expresa que si su don no funcionaba, no era nada especial, pero no debía preocuparse, no lo mataría. En los siguientes minutos ya habían llegado las autoridades. Estaba Noah mostrando al tipo y le sacaron los lentes para ver quién era, pero era tan feo que no podía mirarlo. Y en ese momento llega Nona, Bruno y Julieta. Estaban todos a salvo. En las últimas noticias muestran lo sucedido en el centro comercial y un personaje no desbloqueado mirando la tele expresa que por fin los encontró. Recapitulando lo que pasó, su familia se salvó. Los niños del jardín no murieron. El ataque terrorista del centro comercial cambió la guerra entre los grupos. El futuro había cambiado por completo. Y recuerda, dos imágenes del pasado. En la cena, Nona les declara a sus padres que quería convertirse en una jugadora. Noah estaba en contra de eso, pero su decisión ya estaba tomada. También quería convertirse en una jugadora para proteger a los demás. Su madre estaba de acuerdo y su padre también. En las oficinas del grupo de la compañía más grande de Corea hablaban de cómo estaba distribuida la composición de ella. Entre los tres hijos compartían el poder. El mayor y el segundo hijo serían los candidatos para tomar el poder. Lee Bi-yun, quien era conocido por tener una educación violenta, sin embargo, era muy famoso y querido por la gente, transformándolo en claro candidato. Por otro lado, tenemos a Lee Ju-gin. Tiene una muy buena personalidad, a diferencia de su hermano. Su gestión también era muy buena y se habían juntado para hablar sobre el ataque terrorista. Era a sorpresas de todos del grupo Océano Azul, un grupo que también optaba por hacer la compañía más grande de Corea, lo cual debían emplear un plan para derrotarlos. Una gran guerra sería lo más conveniente, aunque ellos tenían a viento divino, pero sin embargo, ellos tenían a uno de los 12 tronos también, el Rey Relámpago, aunque era muy joven. En conclusión, irán a la guerra apoyando a Lee Ju-gin como heredero del grupo Dawn. Unos días después, Julieta se entera que estaba embarazada de 6 semanas. Iba muy contenta por la calle. Hablando con Bruno, amorosamente le pide que debía volver a casa temprano hoy, pero palabras calan en lo más hondo de sus huesos. No era nada más y nada menos que Julieta Valentine. Se había puesto más guapa que la última vez que se vieron, pero era una lástima. Era hora que el pájaro volviera a la jaula. Nuevamente, a Bruno le llega otra llamada, pero esta vez le pedía que se olvidara de ella, agradeciéndole todo lo que hizo, pero no debía buscarla nunca más. Debían irse, y justo por esa calle iba el grupo de amigos y Noah divisa a Julieta y a Yanko Mirón. Recuerda que en esas fechas Corea e Italia tuvieron conversaciones sobre un monstruo rango 2, el Leviatán. Para que los coreanos que estuviesen en Italia regresaran a salvo, el gobierno de la diosa envió a 3 de los 12 tronos para ayudar. Debido a eso, Corea tuvo una gran pérdida de fuerzas de combate. La lanza divina regresó sin un brazo izquierdo. El rey Lum quedó incapacitado por utilizar mucho la habilidad de Berserker y la florista murió durante la misión, o eso era lo que pensaba la gente, pero ella no murió. Fue mantenida en prisión en Italia por las manos de este tipo con el pelo rojo, Yanko Mirón. Finalmente ese incidente terminó con su ejecución pública. Julieta debería estar en peligro. Le pide a Minji que no lo siguiera, lanzándose atrás del auto. Pero para su sorpresa, al pasar la esquina, el auto ya estaba detenido nuevamente. Lo estaban esperando. Marmochi, dice el italiano. Traducido, ¿un niño? Yanko se preguntaba quién los estaba mirando hace un rato, pero era solo un niño. Se acerca y le pregunta si tenía algún negocio con ellos, dándole un golpe de costado, lo cual hace retroceder al prota. Él se sorprende. Ese chico no se había desmayado, no tenía remedio, se deshará de él, intentando darle una patada. Era claro que tenía intención de matarlo. No intenta contrarrestar con una patada, pero la esquivan, y en el aire intenta conectar otra, pero el escudo del tipo era fuerte. Yanko cree que su maná y su pelea eran buenas, pero todavía seguía siendo un niño, colocándose atrás de él en un segundo, tomándolo del cuello. A ese paso Noah moriría, pero Julieta grita que lo soltara. Era solo un niño, habían prometido no meterse con gente que conocía. Al ver la orden del rubio, lo suelta. Julieta le agradece, pero ya había hecho mucho por ella. Debía darle esto a Bruno. Le tenía que decir que la perdonara por todo. Y también que ella fue muy feliz con él. No intenta pedir explicaciones, pero es lanzado unas bolsas de basura. Estaba convencido que en su segunda vida sería diferente. Salvó a su familia, salvó a sus amigos, minimizó los daños y esos momentos le dieron seguridad. Pero ahora, una persona especial para él le pide que no se preocupara. Era una tonta. Su felicidad también la incluía a ella. Hace una llamada al padre de Hayan. Debía pedirle un favor muy importante. Por parte de Nona, ya estaba siendo entrenada por el trono del viento. Antes había llegado a un acuerdo con Noah para poder ser un jugador y le pidieron ayuda a ella.
Luego de un entrenamiento muy bueno para Nona, le llega una llamada del prota. Por parte de Bruno, está listando sus armas. Se mira al espejo. Tenía mucho menos músculo que antes. En ese punto, era difícil llamarlo oso valiente. ¿Pero qué? Está mamadísimo, amigo. Acá se nos cuenta la historia de ellos dos. Él era el guardián de ella. Era muy respetado por todos, por su enorme fuerza. Y su relación era muy buena. Y en una reunión familiar, cuentan de alguien que había sido elegido como heredero. Todos estaban en shock. Su familia iba a caer, pero el jefe de la familia les pide que se calmen. Sus familias se iban a fusionar. Todo era para proteger la familia Valentine. Además de la alianza, Julieta se unirá en matrimonio con el hijo del jefe de la familia Myron. Ella le reclama. No podía hacer eso, pero era algo inevitable. Su habilidad de amplificación era coincidente con el hijo de Vincent Myron. Su hijo tendría un don superior a todas las familias. Secuestrarán a ese bebé y luego volverán a reconstruir todo su imperio. Bruno atrás pensaba que le dieron cosas que ella no quería y ahora la trataban como un objeto. Y todos los de la mesa solo le daban ánimos para casarse. Debía pensar en la familia, debía cumplir con su deber. El jefe le pide que cumpla con su obligación. Su familia la necesitaba. Mira a su padre, pero él solo agacha su mirada. Ella, al ver que todos estaban a favor, solo agacha la cabeza. En su cuarto, Bruno le pide que por favor le diga lo que pensaba. Ella, con la mirada baja y con lágrimas en los ojos, expresa: no quería ese matrimonio por nada del mundo. No quería tener un niño que fuese tratado como un objeto. Ha vivido en carne propia cómo se siente. Y Bruno, al escuchar eso, parafrasea: incluso si todo el mundo se volvía su enemigo, él la protegería. Le pregunta si escaparía con él. Volviendo al presente, debía esperarlo. Sin duda la salvará. Abriendo la puerta, Noah estaba esperando afuera. Él irá a ayudarlo. En el auto piensa que Noah era más fuerte que los jugadores normales, pero su oponente era diferente. No quería ponerlo en un escenario peligroso. Se lo va a decir, pero Noah ya sabía. No lo iba a convencer de no ir. Él podía encontrarla por el GPS. Noah llevaba pociones, armas y el anillo de bodas, que a sorpresa era un amplificador de maná. En su pasado, en el año 26 del calendario de la diosa, la Alianza Sur de Europa asaltó con éxito el Abisal. Todos habían dicho que esa hazaña era imposible, pero alabaron a los que asaltaron esa mazmorra de color negro, y los jugadores luego leyeron el diario de la incursión con emoción. Sin embargo, la verdad que estaba registrada en los libros eran repugnantes. La mayoría de los jugadores de Italia, que fueron el núcleo de la incursión, llevaban el apellido Myron. La mujer que fue utilizada como herramienta de reproducción para el fuerte ADN de los Myron era Julieta. Cree que Bruno, en su regresión, no pudo salvarla, pero ya estaban aquí, y guardias se acercan de inmediato a ver qué pasaba. No podían dejar el auto ahí, era un área restringida, pero antes que terminaron sus palabras, fueron derrotados. Luego, Julieta está sacando de quicio a Hanko, pero el rubio, quien era su hermano, lo detiene. Y también le pide que si podía comprarle postres, así que le pide a su subordinado y él le dice que no se olvide que no es Albert Valentine, sino Albert Myron. Y se va. Le dice que se siente, no podía salir de ahí, pero ella solo quería ir al baño, y en el baño recuerda a Bruno. Por parte de Hanko, también está en el baño, pero siente una intención asesina. Era Noah acercándose con su espada, quien lo manda en contra de la pared. El prota le pide que se levante sus pantalones. Le daría tiempo. Hace 2 horas atrás, el trono del viento le aumentó su maná, músculos, fuerza y recuperación con un conjuro mágico. Era su oportunidad. No tenía arma y era un espacio cerrado. No podía perderla. Hanko ataca con su puño imbuido en maná. No esquiva y ataca, pero esta vez sí logra romper el escudo de maná de Hanko. Él queda atónito. Sus 3 capas de escudo fueron atravesadas, saliendo disparado nuevamente hacia la muralla. Maldice, ese era un lugar cerrado, no podía luchar cómodamente, necesitaba salir de ahí. Se escapa y hace que dispara, pero era una maniobra para irse del lugar. Noah fue descuidado, lo dejó ir de su mejor escenario. Le disparan, pero lo esquiva fácilmente. No tenía tiempo, debía derrotarlo. Su maná se estaba agotando, así que toma una poción. Hanko cree que no había tiempo para subir, necesitaba encontrar una arma ahí y ahora. Viendo unos cuchillos, y un cuchillo roza la mejilla de Noah, y en ese mismo segundo chocan armas. Hanko pregunta quién demonios era, y el prota expresa: era quien le quitaría la vida. Expulsándolo con un choque de maná, intenta atacar, pero el muro no se destruye. Parece que había utilizado toda su fuerza, quitándole la espada e intentando apuñalarlo, pero la habilidad Alma Resentida se hace presente. Esta habilidad devora el maná y también utiliza pasos celestiales para acercarse y atacar nuevamente.
Nuevamente, sus ataques se habían debilitado. Por parte de Albert, le dice a Julieta que debía hacerlo por la familia y él irá a tomar aire fresco para distraerse. Y con los ojos cerrados, le expresa que había pasado mucho tiempo. Bruno pregunta con mirada asesina de dónde estaba Julieta. A Bruno le explican que lo que había hecho por alejar a Julieta de su familia era condena a muerte, pero le dará una oportunidad si vuelve a ser su subordinado de su familia. Lo perdonaría, pero un golpe pasa por al lado de su rostro. Él no tenía interés. Los dos estaban listos para matar. Por una parte tenemos a Albert Myron, tipo de jugador cazador, y por el otro tenemos a Bruno Valentine, tipo de jugador guardián. Había una clara diferencia. En cuanto a Noah, sus habilidades se habían debilitado, pero todavía le quedaban pociones. Lo atacan y le expresan si era todo su poder. Pese a reponerse con todas las pociones, estaba decepcionado. Atacándolo con sabuesos de maná. Noah intenta cortarlos, pero no sirve. Así que crea Ruptura, danza demoníaca. Sorprendiendo a Hanko, los dos sacan sus armas mutuamente, pero él es el que sale herido. Ese era el territorio de Hanko. Ataca con docenas de rayos. Noah siente temor por sus ataques e intenta esquivar, repele y sus ojos se tornan en un estado esquizofrénico. Pero ahora estaba listo para matarlo. Sus pies estaban inmovilizados por los sabuesos. Había un ataque arriba de él. Era demasiado para esquivarlo, así que gira con su peso, liberándose y atacando de frente. Pero nuevamente cae en trampas. Eran bombas. Queda demasiado herido. No podía enfrentarse con él en ese estado. Se intenta regenerar, pero la poción es detenida por Hanko. Intenta escapar, pero es golpeado. Y explosiones no se hacen esperar. Hanko cree que ese era su fin. Le dio trabajo, pero seguía siendo un niño. Pero él ve la sombra del prota. Se había recuperado por una poción. Se sorprende. No solo se había recuperado, se había vuelto mucho más fuerte. No era solo por el don, sino que también había utilizado el anillo de amplificación. Se había hecho muy fuerte. Pero Hanko todavía tenía algo a su favor. Tiene la pistola y la espada. Noah solo tenía la pistola. Había cometido un error. Él era mucho más rápido y más ágil con las balas. Pero Noah no iba a disparar. Sale expulsado hacia adelante. Fue a buscar su arma y en un segundo el brazo de Hanko es desprendido. Por parte de Bruno estaba desatando todo su poder. Pero el rubio se decepciona. Tenía ganas de enfrentarse a él, pero ya no era tan hábil como antes, dándole 2 impactos de balas. Aunque Bruno se defendió con su barrera e intenta golpearlo, pero le responde. Había 2 razones por la cual perderá. Primero, sus patrones de ataques eran típicos. Segundo, el efecto de su maná ya estaba agotándose y solo podía defenderse y no podía atacar. Era jaque mate. La barrera de Bruno se empieza a romper poco a poco. Julieta le grita que parara. Ese no era el trato. No podía hacerle daño a sus seres cercanos. Y apuntándose la cabeza, le pide que dispare. Ahora le habla a Bruno. Lo que hacía era imprudente. No solo estaba Opa, también estaba Hanko y Myron. No podría derrotarlos. Debía irse. Solo estaba haciendo el ridículo, pero la interrumpe. Se lo prometió. Siempre la protegería. Aunque el mundo estuviese en su contra, solo la necesita ella. Atacando con su maná de fuego, le pregunta si acaso podía defender su razón de vivir. Y Julieta, con lágrimas de emoción, le pide que la salve, utilizando amplificación en él. En contraparte, Noah le pisa el brazo a Hanko para que no se pudiera curar luego. Maldiciéndolo, activa su habilidad de fusible detonando. Era una magia explosiva de gran alcance. Intenta escapar a un radio a la cual no pudiera alcanzarlo, pero la magia lo perseguía, siguiendo en el maná. Logra esquivar por poco. Era tiempo de contraatacar. Estaba listo para ganar, pero su cuerpo sufre las consecuencias. Había llevado su cuerpo al límite. Era la oportunidad de Hanko, encarcelándolo en una trampa. Noah rompe la jaula de un ataque, sin embargo es golpeado. Ahora estaban en igualdad de condiciones. Uno sufre por su cuerpo y el otro perdió un brazo y no puede utilizar sus valiosas balas. Pero Noah también sufre de no poder mover la mano. Intenta disparar, pero un lazo de poder estaba en su pierna y sin darse cuenta es alcanzado con un golpe en el estómago. Lo golpean una y otra vez. Ese era su final. Hanko ríe, por fin había ganado. No obstante, en un descuido es mordido por Noah. Esa era una técnica patética. ¿Por qué hizo eso? Pero su cuerpo colapsa por completo. Estaba vomitando sangre y no podía controlar su maná. Le pregunta qué demonios hizo. Noah
había utilizado veneno de araña rango 5. Él también había consumido ese veneno, pero no pensaba morir con él. También tenía el antídoto. El plan de Noah había funcionado, apuntándole en la cabeza. Parafrasea: la persona que sobrevive determina el valor de la muerte, y él decide que debe morir por todo lo que había hecho y todo lo que hará en un futuro. Myron, al ver el resultado del combate, sale aterrado del escenario. Bruno sigue peleando con Opa, y un alto se escucha. Myron tenía a Julieta bajo su cuchilla. El juego se había terminado. Ambos debían levantar las manos. Hunk estaba muerto. Él se llevaría a Julieta. Debían irse antes que llegaran los otros jugadores coreanos, pero Opa le da una bala entre ceja y ceja. Se alegra, finalmente estaba muerto. Estaba buscando una oportunidad de matarlo hace mucho tiempo. Era su oportunidad para derrotar a la familia Myron y reconstruir la familia Valentine. Ahora le hace una propuesta a Bruno. Debía agradecer todo lo que la familia Valentine había hecho por ellos. Debían regresar para que Julieta no le pasara nada. Pero un quién lo decidió se hace presente en la escena. ¿Quién era él para llevarse a sus amigos sin permiso? Opa esquiva e intenta dar una patada, pero dos cuchillas atraviesan sus piernas. Le dispara, pero solo le hiera la pierna. Sin embargo, era una pérdida de tiempo. Se debía encargar de Bruno, pero una luz destellaba de ese lugar. Nana decidía si dejarlos ir o no. Consiguió tiempo suficiente para su venganza. Julieta da toda la amplificación que podía a Bruno y le pide que regrese con vida. Opa piensa, no podía morir en ese lugar. Sufrió todo tipo de humillaciones para poder poner a la familia Myron de rodillas frente a él y reconstruir a Valentine. Se lo había jurado su padre, siendo impactado contra el piso, pero todavía tenía una oportunidad. Tenía que escapar. Sin embargo, es arrestado como responsable de todos los actos terroristas. Todo había acabado. Al día siguiente a Noah lo estaban retando. Siempre se metía en problemas, pero también estaba orgullosa por su gran valentía. Y también luego llegan Julieta y Bruno, se quedan en silencio y se miran mutuamente. Acto después se arrodillan, le dan las gracias por salvarlos. Sin él hubieran caído en la desesperación. Bruno expresa que nunca será capaz de pagarle lo que hizo. Julieta dice: bajo la tranquilidad de la noche, bajo la luz de la luna y las estrellas, hace un juramento sagrado en su humilde lenguaje. Bruno expresa jurar y proteger el honor de su hermano, confiándole todo su a la persona que ha elegido, creando un juramento para su salvador. Bueno gente, ese fue el video de hoy, ojalá les haya gustado. Si es así, por favor dale like, suscríbete, da un comentario bonito. No te olvides que subo videos cada 2 semanas y ahora subiré